Bueno, ahora sí, por supuesto, buenas tardes a todos y todas. Hoy seguimos en la continuidad de estas charlas. Estaba pensando que habíamos colgado una tarea que se la vamos a recordar hoy y también la próxima semana, que estaría eh, ocurriendo la última actividad de este pequeño seminario, donde les estamos proponiendo para los que quieran, y por otro lado podría ser algo que les legitime su presencia y concurrencia para aquellos que necesitan también una constancia, eh, una propuesta que es muy sencilla, que no damos cantidad de hojas, ni nada, sino simplemente poder interpelar alguna situación, problema del envejecimiento. ¿Por qué entender que ese problema es complejo, que fue nuestro primer encuentro? ¿Qué aditamentos, qué aspectos le vemos de complejo? Y por otro lado, ¿qué actores podrían tener competencia en su afrontamiento cuando nosotros venimos de la tradición, yo diría, de la fragmentación y de la soledad, para afrontar precisamente los problemas del envejecimiento? O sea, sintéticamente, un problema del envejecimiento, de alguna manera invocar por qué es complejo, poder dar cuenta de qué actores tendrían que intervenir, y yo no digo en su resolución, en su afrontamiento, y bueno, y cuál podría ser un poco el camino de su afrontamiento. Esto es un poco la propuesta que le dejamos picando al cierre del curso. Bueno, y aquellos que puedan formularlo, entonces, porque nos piden un requisito, ¿no es así? Y nos parecía que esto era un requisito que un poco tenía que ver con el recorrido que venimos haciendo de estas charlas. Por supuesto que ustedes se dan cuenta que tenemos una mirada crítica. ¿Qué significa mirada crítica? No quedarnos simplemente en reproducir las letanías de lo que venimos diciendo y repitiendo, no porque esas letanías no tengan un grado de verdad, sino simplemente cuando trocan en letanías, son como voces reproductoras y se están refiriendo a soles estallados en el tiempo hace millones de años. Entonces, probablemente, y hoy va a tener que ver con esto, hoy nos vamos a meter en los cultores de lo que se conoce en filosofía como filosofía crítica. Y vamos a tocar hoy, en continuidad con las otras dos charlas, ni más ni menos que el tema de los cuidados. Si ustedes me dicen, Roberto, hace una síntesis, o cuál era el elemento crítico en la primera charla, la complejidad. La idea tradicionalmente escindida, fragmentaria, que tenemos para resolver los problemas en todos los campos. Y hoy está en crisis, por varios factores que hemos analizado. En la segunda charla tratamos de poner cierta atención con el paradigma vigente en el envejecimiento sobre la teoría de la actividad. Intentamos sumar otros elementos, otras categorías analíticas que un poco nominábamos como envejecimiento consentido. ¿Qué, Roberto, vos estás prescribiendo lo que tienen que ser o tenemos que ser los mayores? No, estoy diciendo precisamente que a través de esta necesidad de afrontar la complejidad, primera charla, requerimos actuar con otras personas en esta idea
que pusimos a rodar, que era el sujeto colectivo. ¿Por qué sujeto? Porque recupera la subjetividad. ¿Por qué colectivo? Porque entendemos que nos trasciende a nosotros desde nuestra propia limitación. Entonces necesitamos de los otros. Un poco aquello de los griegos y de Aristóteles, el animal político, el animal que está con los otros. ¿No es así? Y el sentido entonces es tributario de valores, de ideales, de cuestiones que tienen que ver con las historias individuales y colectivas. Por eso Heidegger va a decir, cada generación es una comunidad de destino. Qué linda frase, ¿no, Silvia? Qué linda frase. Comunidad de destino. ¿Todos el mismo destino? No, pero tenemos cosas comunes, guiños que nos hacemos por pertenecer a esa generación. Y hoy, también de un modo crítico y desafiante, vamos a tratar de justificar por qué los cuidados son el elemento faltante en la discusión o en la continuidad, porque ya ha habido discusión de esto, en la continuidad del sistema de seguridad social. No hay seguridad, hola Guillermo, no hay seguridad social si no hay cuidados. Primera charla, complejidad. Segunda charla, este sentido que no es individual, sino que es interindividual. Y esta idea que los cuidados tienen que ser incorporados a la agenda de la lucha por los derechos de las personas mayores. ¿Solo los cuidados? No, ya hay muchas cosas que están incorporadas, pero esto aparece como una enorme restricción. Hoy lo vamos a tratar de justificar. Y la próxima, bueno, vamos a ver los modelos organizacionales y qué pasa cuando la persona tiene que residir en un momento con serias restricciones en un lugar alternativo a su casa. Porque todas las encuestas nos están diciendo que los mayores queremos estar en nuestras casas y morir, de ser posible. Es una metáfora, ¿no es así? Pero esto lo vamos a ver la próxima. Bueno, vamos a meternos entonces un poquitito, como siempre, yo voy a pasar algunas, ustedes saben que yo el Power se lo doy, o sea que no se angustien si paso rápido, porque puse muchos materiales que lo van a poder ver. Pero entre otras cosas los voy a tentar con algo que yo bauticé, fue en estos días, y el día precisamente, Guillermo, de la celebración del aniversario del PAMI. Yo creo que en el PAMI teníamos una isla Huemul. En la isla Huemul estaba la fantasía que un científico alemán que había venido durante el gobierno peronista estaba haciendo la bomba atómica. Nosotros en PAMI estábamos haciendo una bomba atómica, pero no destructiva, sino con un impacto enorme en la seguridad social. No para destruir, sino realmente para cambiar muchas cosas. Y bueno, voy a también, en algún momento voy a hablar porque fue el 13, un nuevo aniversario de la creación del instituto. Voy a decir por qué ahí había una isla Huemul, en esta metáfora, si me permiten. Bueno, vamos a compartir pantalla. Les pido entonces que las preguntas, luego tenemos el momento donde Dora va a hacer la coordinación y me va a tratar de frenar, porque si no yo abuso mucho, discúlpenme, o soy muy meterete, discúlpenme. Bueno, eh, ¿se ve? Sí.
¿Se ve? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Amplías la pantalla para Sí, ver sí, solo el sí, Power. sí, sí, pará. Me está saliendo un cartelito abajo que no me deja, a ver, ahí está. Ahí está. Bueno, esto ya lo vimos. Si hoy vamos a hablar de los cuidados, vamos a hablar, por supuesto, ya vinimos hablando y compañeros acá han dicho esta cuestión realmente contradictoria, que la Virgen es más joven de Jesús. Pero esta es una Virgen alternativa. Esta es una Virgen que pinta un pintor latinoamericano, venezolano, donde la Virgen se pregunta, ¿qué estoy haciendo acá? Tiene una mirada, vamos a ampliar, ¿eh? ¿Lo ven? Como diciendo, che, ¿esto qué es? ¿No? Un poco como para poner en tensión femineidad y cuidados. Esta es una noticia que de esta semana, España no está preparada para la llegada del tsunami de personas dependientes. El tsunami es una palabra, no digo que la acuñamos nosotros con Eugenio Semino, pero hace ya largos, fácil 15 años que venimos hablando del tsunami social y epidemiológico de la dependencia. ¿Qué pasa? Ellos están sosteniendo o intentan una prestación universal para la atención de la dependencia. A ver, cuando les dije hace un rato que nosotros nos estábamos peleando porque nos pagaban haberes magros, hay incluso una serie de fallos sobre distintos periodos que las restricciones y la desvalorización del monto de la jubilación y la pensión es extraordinaria, pero ellos están pensando en una prestación universal por dependencia. O sea, éramos pocos y parió la chancha. Seguimos. Este es un extracto muy chiquitito, como todo lo que solemos poner acá, sobre algo que algunos compañeros acá ya conocen, Dora, Mariana y Silvia, calculo que también. A ver si se puede. Allah Allah dur! Ya düşeceksin şimdi! Perdón, Anne! perdón, espere. Ahí. Quiero recuperar. Canım Allah Allah dur! Ya düşeceksin şimdi! Dur! Anne sakin ol! Canım sen dur! Lütfen yapma ne olur dur sen! Anne itme lütfen suyu! Allah Allah dur tamam tamam sıcak mı geldi tamam sıcak mı? Dur. Tamam anne tamam sıcak İndir bir de ay bir saniye. Anneciğim bak bu kapak tamam mı canım? Çişin kakan geldiği zaman gel canım gel çiş kaka geldiği zaman buraya yapıyorsun. Oturuyorsun geliyorsun buraya. Çişini kakanı buraya yapıyorsun. Halıya değil tamam mı canım? Anne bak ne çiş kaka. Saçmalıyorsun. Ya ne saçmalayacağım canım nasıl anlatacağım bunu? Anneciğim çiş kaka geldiği zaman halıya yapılmıyor. Bu sifon Neyse, tamam mı? Gel bir hastaneye yatıralım. Allah aşkına kadını zorlama. Ya saçmalama ne hastanesi ya? Ya anne Anne, beni gel bakıma sen, Allah. diyecekler. Ay, Allah kim Allah. diyecek Allah aşkına? Kim diyecek ayol? Ya anlatamayacağız mı şimdi biz bunu Ay annemize? abartıyorsun ama. Ne yani. abartıyorsun? Eve gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Canım. Agarrate. Si la llevas al hospital, dicen las dos hijas, ¿qué van a decir de nosotros? Esta es una película turca hermosa que se llama La Caja de Pandora. ¿Qué van a decir a nosotras, de nosotras, si la llevamos al hospital? Y el nivel de locura que nos consta a todos los que estamos acá, que se genera, que no lo voy a pormenorizar, pero que es obvio. Y a la vez, esta obligación de la Virgen María,
que esta Virgen María actual, primero que no es virgen, tampoco es María, pero que se pregunta, como la Virgen María venezolana, che, ¿qué es esto? ¿Qué es este castigo? La carga, el estrés del cuidador. Pero quería retratar ese momento de la violencia inherente, la génesis. No es la señora que le roban a la salida del Banelco. Es algo vergonzoso para muchas personas y vergonzante reconocer esta situación y el nivel de violencia donde se entra en una espiral que no se sabe dónde empieza y dónde termina. La mamá violenta a una de las hijas o la hija la viene violentando. Terrible, ¿no es así? Sigamos. Bueno, la dependencia tiene que ver con esta restricción en actividades de la vida diaria. No vamos a pormenorizar eso. Estamos ante un tsunami. Las cifras son oscilantes. Lo que dijo Marco Labaña es un poco inferior a lo que dice la encuesta nacional española de 2000 y monedas sobre la dependencia. Ellos están hablando de un 20% de esa olita que ven, creo, a la derecha de su pantalla, que entra en todos los edificios, sean ricos, pobres. ¿Está bien? Esa olita es el tsunami social y epidemiológico de la dependencia. La atención sanitaria clásica no tiene especificidad ni sensibilidad, no sensibilidad social. Estos son términos, sobre todo, que vienen de las técnicas de laboratorio, ¿no? Y de las pruebas y de la investigación. No alcanza a abordar nuestra asistencia sanitaria la problemática de la enfermedad crónica. Y esta es una enfermedad. No son casos sociales como nos engañan muchas veces en los hospitales y sanatorios, diciéndonos que nuestra responsabilidad es llevarnos a nuestros mayores y no sabemos dónde meterlo, no tenemos plata para contratar un cuidador y la asistencia sanitaria, como decíamos a veces, ¿no? Hace sapo. Hace sapo. Sigo hablando de este tema y de esta agenda de urgencia. De urgencia. No podemos retrasarlo. Lo tenemos que incluir en nuestra... Esto se resuelve solo con la lucha por los haberes previstos. No, forma parte de la misma lucha. No es ni lo uno ni lo otro, es todo junto. Por eso es complejo. Bueno, esta la voy a pasar de alta. El modelo de atención es sumamente asistencialista, pasiva, discontinuo, sobremedicalizado, con uso irracional del medicamento y de las prácticas diagnósticas de la alta complejidad, todo lo que quiera, todo el fioque. Sin embargo, con las enfermedades crónicas no sabe, no contesta, porque parece que es un tema social nuestro. Por eso nos ponemos, quienes estamos en el rol, digamos, de la Virgen María, mayoritariamente las mujeres, ¿no? Porque si no, como en la película, no sos una buena hija, ¿no? Acá hay algo muy importante que vamos a retomar la clase próxima, el escenario de lo comunitario y en particular la red de atención domiciliaria es una de las que más necesita crecimiento, tanto cuantitativa como cualquier es la red, es lo que no hay. Es lo que en algún momento el PAMI esbozó y lo destruyeron. Parte de esto tiene que ver con una serie de intereses coaligados donde se impuso ese otro modelo asistencial, medicalizado, discontinuo, que tiene efecto suelo con las consecuencias de estas enfermedades, que van a continuar hasta el momento del morir. Hoy se está pensando
en una media de 15 años de expectativa de vida de los pacientes con Alzheimer. 15 años. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí. Es el momento de los cuidados familiares, pero de eso no se habla. Si esto no es una prioridad, si esto es de los viejos meados y cagados, ¿qué vamos a hablar? Sí, se habla en todas las casas donde ocurre esta situación. Deviene el estrés del cuidador, ¿no es así? Confirman que esas actividades son desempeñadas por mujeres y de modo prevalente mayores de 45 años. Está estudiado. Está estudiado. Nosotros muchísimos cursos, nosotros en un área de PAMI hicimos más de 40 cursos en un convenio con el Ministerio de Trabajo, e incluso veíamos que la mujer de esta edad, en muchos casos, cuando se trataba de cuidadoras femeninas, tenía, en cuanto a la capacitación, otra manera de trabajar con esta temática. Significa que las chicas... No, significa que había también un rango etario donde de alguna manera se establecía cierta forma hasta de vinculación con los mayores. Esto compromete todas las esferas de vida de los cuidadores, que son en general las cuidadoras: lo afectivo, lo físico, lo psíquico, lo cognitivo, lo laboral, lo relacional, el ocio, el tiempo libre y los vínculos en general. Esto conlleva, no necesariamente toda persona es el mismo cuadro. Esto lo paso rápido. ¿Qué pasa? Devienen conflictos familiares. Una cosa es el familiar, el allegado, el hijo, el esposo, la esposa de una persona dependiente. No es simplemente la persona con Alzheimer, pero pensemos, por ejemplo, en esa instancia. Y lo primero es la negación. El primer conflicto: che, pero mirá, la vieja o mamá tal cosa. No, ¿te parece? Esto es cosa de viejos. Primer conflicto. Respecto a los alcances y la intensidad del problema que tiene mamá o papá. Nos empezamos a dar, pero el que está ahí, nieta, sobrina, nuera, en general mujeres, ¿no?, entran en conflicto con los otros familiares. Luego, se detecta de que está enferma la persona. Segundo conflicto: ¿quién se hace cargo? Esperando la carroza, ¿se acuerdan? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Tercer conflicto: nos pusimos de acuerdo de cómo vamos a hacer. Encontramos un sistema. ¿Quién lo financia? ¿Quién lo financia? No, la jubilación. ¿Y con la jubilación qué haces? Jubilación y pensión. ¿Y qué haces con la jubilación y pensión? Tercer conflicto. Estos son conflictos que están estudiados, que existen, que forman parte de la gravedad negada por una gran parte del sistema político y por muchos otros estratos de la sociedad. Por eso decimos, que esto es tema de agenda que no se puede postergar. Bueno, esta es una poesía y un libro muy lindo, pero muy breve, ¿no? Y los besos, ¿dónde están en esta historia? Se han esfumado, se han escondido debajo de la cama. Tal vez me olvidé de ellos en medio de tantos síntomas y de tanta evolución. Después de años de heroicidad, la heroína se convierte en víctima. Yo creo que también en victimaria, como en el caso de la película. Víctima de la situación. No tiene escapatoria, solo si se convierte en verdugo. La víctima se convierte en verdugo, como vimos en la peli. Bueno, ¿qué sucedió en esta historia? Ha habido intentos y los sigue habiendo. No es que estamos a foja cero. No es que estamos a foja cero. En esta semana
yo les mandé el recordatorio del programa médico-social para el tercer nivel de atención. Esto data del año 74. Estábamos en democracia. Y un grupo de técnicos y profesionales, dentro del que quiero destacar al padre de la gerontopsiquiatría, que es Mario Strejilevich, diseñó este programa. Esta era la isla Huemul. Esta era la isla Huemul. Acá se estaba pensando la bomba atómica. Porque cuando hoy en el PAMI, los que tienen lectura del PAMI escuchan un tercer nivel, lo único que asocian, ¿qué asocian, Mariana, al tercer nivel? No te escucho. Tercer nivel, como internaciones, Correcto. en residencias, en hogares geriátricos. Claro. Se ha reducido esta rica historia a la internación geriátrica. Y esto ha tenido o ha sido consecuencia de gestos de poder y de destrucción de esta experiencia. En esta experiencia se planteaba por primera vez la integración de recursos sanitarios y sociales. Recursos sanitarios. Carrillo lo había esbozado también en todos sus escritos. No es una novedad, pero esta gente lo llevaba a la práctica. Y en este momento, 1974, aparece un programa médico social que era una novedad, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que tomaba cosas de los programas europeos, pero se concretizaba en el PAMI. Hoy, tercer nivel es una residencia. Estos son algunos de los autores. Y acá aparece lo que les quería decir, no sé si lo alcanzan a leer. Auxiliar domiciliario. ¿Les suena? 1974. PAMI contaba en algunas delegaciones, se llamaban así las actuales unidades de gestión local, que se estaban extendiendo por primera vez con auxiliares domiciliarios. Y otra cosa, era la persona que iba a ayudar a esa hija que se agarra de los pelos, y no es metafóricamente, y a los bifes, y no es metafóricamente, con su madre, y que la otra hija ingenuamente dice, hay que llevarla al hospital. ¿Para qué? Si les acabo de decir rápidamente, tiene un sustrato sanitario, lo que les expliqué, pero si les acabo de decir rápidamente que tiene visión bulto el hospital, ¿porque son mala gente? No, porque están preparados para la enfermedad aguda y los viejos tenemos enfermedades crónicas. Agarrate esa mandarina. El PAMI tenía su isla Huemul, por eso lo destruyeron. Por eso lo destruyeron. Por eso, cuando le pregunté a Mariana, ex empleada, incluso con alguna función en la guardia PAMI, la guardia, no la vieja guardia, sino la guardia PAMI, enseguida dijo, residencias, porque nos hacen pensar que la única alternativa es la internación geriátrica, que vamos a verla la semana próxima. Internación en residencias, dicen hoy piadosamente. Entonces, esta isla Huemul era ese proyecto innovativo que se dedicaron, acá dice la función, modalidades, se elaborarán las modalidades de programas teniendo en cuenta una coordinación de niveles, el entendimiento, además del tercer nivel, como el final de un proceso. Entonces, el auxiliar, otra cosa, dependía, Miriam, del servicio social. No dependía de salud. ¿Saben por qué? Porque es un lugar fascinante, es una dimensión entre dos mundos que están bastante enfrentados. Cuando dije Miriam, porque es trabajadora social. Porque hay discursos escindidos y cada cual
atiende su juego. El tercer nivel implicaba no un tercer nivel sanitario, sino un tercer nivel sanitario y social. Y por eso, primariamente, dependía del servicio social. Luego, con el proceso militar, pasaron a depender de enfermería. No es que esté mal, lo que pasa que conceptualmente era otro el sentido. ¿Vas a tomar la sopa? Hola, hola. Hay un micrófono, me parece abierto. Bueno, les estoy diciendo por qué este señor era Mario Strejilevich y es el que dijo: sugiero que en el curso universitario de médicos y geriatras, en los trabajos prácticos, le den a los médicos el dinero equivalente a una jubilación mínima y los hagan vivir con ellos todo un mes para entender lo que le pasa a los viejos. Qué ética, ¿no? Qué ética. Fue muy castigado por el PAMI. En los 70, el programa médico social previó la figura auxiliares. Durante el proceso, esto no es una metáfora, tapiaron la entrada y los auxiliares fueron pasando al servicio social, de enfermería, reduciéndose paulatinamente en su número y significación. Dejaron de entrar al PAMI. Tengo que recordar, bueno, hubo otros intentos, hubo intentos muy honorables en la ciudad de Buenos Aires en la época de Grosso, con esa idea de renovación. Se formaron cuidadores, lo mismo que en Santa Fe, el doctor Valderrama, Hugo Valderrama, que venía trabajando mucho, y en los 90 también PAMI empezó. Yo trabajé en ese proyecto que estaba coordinado por una pedagoga excelente que se llama Liana Petri, y tiene todo el mérito. Yo era uno más de ese programa. Bueno, finalmente la ley 661 de la ciudad del 2001 reconoce la figura del asistente gerontológico. Y a la vez, en ese proyecto, con el amigo Daniel Godoy, estando ya en PAMI, después de los 2000, trabajamos con la idea de armar emprendimientos sociales con la capacitación integrada desde el PAMI. Esto también, en determinado momento, aparece que se desvían esos fondos, no se desvían en forma maligna, sino que se decide aplicarlo para un aumento para las residencias geriátricas. O sea, que históricamente este proyecto fue torpedeado. Parece que algo maldito ocurre, y lo maldito es que tuerce la mirada clásica y que nombra con todas las letras cómo articular servicios acordes a esas necesidades de esa gente que está a cargo de familiares que no dan más, que no dan más. Por eso esto es urgente. No el PAMI, por supuesto que esto hay que refundarlo. Y hubo un intento durante la administración del doctor Fernández, donde aparece el sistema integral, que tampoco prosperó, pero lo tengo que nombrar, ¿no es así? Brevemente. Sistema Integral de Políticas de Cuidado de Argentina. ¿Por qué es necesario? Los cuidados son todas las actividades que se hacen a diario para asegurar la subsistencia. Son tareas relacionadas con el bienestar y el sostenimiento de la vida, porque todas, todes y todos fueron, son y serán cuidados en algún momento de sus vidas. ¿Cuáles son esas actividades? Cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras o estar al cuidado de infancias, personas mayores o personas con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo. ¿Sabías que las mujeres dedican casi 7 horas por día a estas tareas, mientras que los varones no llegan a 3 horas diarias? Esto hace que las mujeres tengan menos tiempo para trabajar en el mercado laboral, capacitarse o simplemente descansar. ¿Qué propone el proyecto de ley Cuidar en Igualdad para mejorar la vida de todas las personas? Extensión de licencias para mujeres, varones y otras personas gestantes y no gestantes
para que los cuidados en la primera infancia sean responsabilidad de todos, todas y todes. Creación de licencias para adoptantes y para monotributistas, organizar equitativamente el trabajo de cuidado en la sociedad, remuneración de cuidadoras comunitarias, ampliación de la infraestructura de cuidados. El Ministerio de Obras Públicas destinaría 8,5% de su presupuesto a espacios de cuidado. Inclusión dentro del plan médico obligatorio de un sistema de cuidadoras y cuidadores domiciliarios para personas mayores. Todas estas medidas generan un circuito virtuoso para el desarrollo del país. La inversión en cuidado genera empleo. El empleo genera ingresos que generan demanda de bienes y servicios. La demanda sostiene la actividad económica porque aumenta la recaudación impositiva y sostiene las finanzas públicas. Todas, todes y todos tenemos el derecho de cuidar y recibir cuidados en igualdad. Bueno, esto es la encuesta de La Baña que da la cantidad de hogares con requerimientos de cuidados. Lo que quiero rescatar, primero, creo que hay un punto, de alguna manera, que hay que enfocarlo, que es que en el proyecto de cuidados, por ejemplo, el que existía en PAMI, incluía actividades sanitarias de baja complejidad. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el tema del confort es tarea muchas veces del auxiliar de enfermería, pero también es tarea del cuidador. ¿Me siguen? Entonces no es solo, y yo creo que esto hay que abordarlo, hay que normatizarlo. ¿Por qué? Porque es importante. No sé si hay que volver al último proyecto o hay que hacer uno nuevo. Lo concreto es que hay aspectos críticos que tienen que ser normatizados, y con esto estoy diciendo que los cuidadores tienen que depender exclusivamente del Estado. No. El Estado tiene que regular la capacitación, establecer los valores, los aranceles, e incorporar el pilar de los cuidados al marco amplio de la seguridad social con la organización de los servicios. En ese sentido, también estoy de acuerdo que los cuidados se sumen al PMO. Y les voy a dar un dato de la realidad. En el caso trágico de Diego Maradona, Swiss Medical era la que, más allá de estos nombres que aparecen, que están buscando, del abogado, del médico, de la psiquiatra, el efector era Swiss Medical de la internación domiciliaria. O sea, una de los prestadores privados de salud más caros y más importantes. No sé si me entienden, no está regulado, no se sabe bien. Esto da para otra charla. ¿Qué es este concepto de internación domiciliaria? Pero obviamente está pivoteando, y Diego lo que necesitaba, Diego como cualquier mortal, digo Diego porque adquirió esta visibilidad que no sirve, que no está regulado y que no está controlado. Por eso el Estado no está dibujado. Y tendremos que discutir si se arman efectores sociales o si apuramos, como algunas empresas de emergencias que tienen hermosas fundaciones, para capacitar cuidadores, para seguir reproduciendo la violencia de género y aranceles miserables. Esto es tema de discusión, esto es tema de agenda, esto es necesario incorporarlo al debate, y es también la seguridad social. Hay un video hermosísimo que se los recomiendo, y sobre todo también en estos días del fallecimiento de Pepe Mujica, que es toda la temática. No lo vamos a ver porque es largo, y quiero ver un último tema que me parece central en todo esto, pero que lo tienen también en este Power, que es simplemente... Perdón. Es un video que muestra en Uruguay cómo
los cuidadores trabajan y cómo en realidad no se da solo en la persona de la mujer y cómo se puede elaborar una cantidad de criterios. Y bueno, la verdad que es un video hermoso, se los recomiendo. No lo vamos a ver ahora, porque no nos da el tiempo. El último tema que quiero abordar, que es profundamente también controversial. ¿Cómo se llama el video, Roberto, por favor? Primero está en YouTube y está en la bibliografía y está en este Power que yo lo hago circular, porque después vos estás en el WhatsApp colectivo. Bueno, lo voy a subir tras esta charla. El video, cuidados desde perspectiva de género, pero no te preocupes porque lo vas a ver directamente acá. Y también está nombrado en la Biblia. Bueno, acá los quiero poner en autos de un debate que también, si yo les estoy diciendo, si cerraron con 2 maderas el departamento de tercer nivel en los 70, si cortaron el financiamiento para las cooperativas y lo derivaron, esto en la época de Graciela Ocaña, y el subgerente era Daniel Godoy. Daniel Godoy estaba a favor de los emprendimientos sociales. Si fueron perseguidos, objetivamente fueron perseguidos, los cultores de todo esto, si fueron transferidas estas funciones de una institución a otras áreas, con otras matrices, o una institución que podía garantizar la capacitación, la formación, los docentes totalmente acreditados, ¿me entienden? Si todo esto fueron actos de poder claros, creo yo que también tenemos que reivindicar no solo esta memoria. Discúlpenme, yo soy parte de esta historia y tengo una posición tomada, hasta tal punto que tengo la soberbia de decir teníamos la isla Huemul en el PAMI, en el programa para un tercer nivel integral. Bueno, desde ese lugar, que me permite seguramente tener sesgos, o me produce sesgos, quiero discutir con ustedes la diferencia entre brindar una prestación de cuidados que nosotros lo vamos a ver a la luz del pensamiento crítico y de la filosofía crítica, si a alguno le gusta en particular, sobre todo lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt, donde hay un concepto, no importa, no es esto por ahí lo central, pero sí hay un concepto que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros hablamos de filosofía de cuidados, estamos incluyendo la noción o el concepto instrumental de los cuidados. Afuera estamos discutiendo simplemente la prestación de cuidados. ¿Por qué? Porque esto está en el marco de lo que se conoce como la razón instrumental. ¿Qué es la razón instrumental? Aquello de lo que me valgo para satisfacer una demanda. ¿Está mal? No, no está mal. Es como cuando decíamos envejecimiento activo, ¿está mal? Roberto, no. Lo que pasa es que desde nuestra perspectiva es insuficiente si no tiene un sentido. Si no hay una elección, si no hay un porvenir que nos obliga a despertarnos temprano para hacer este power. Por ejemplo. Porque para mí tiene sentido dárselos. Porque para mí tiene sentido hablar de nuestra historia. Y tiene sentido también discutir. Pero desde este lugar, desde dentro, ¿no? Y sabiendo que puede haber matices y diferencias. La visión instrumental es lo que pone en crisis esta mirada filosófica que nos lleva a hablar de sociedad de los cuidados y de filosofías de los cuidados. ¿Por qué?
porque si no, caemos en el vaciamiento de los fines que podrían haber sido valiosos. La dignidad, el reconocimiento de la fragilidad, pero solo estamos pensando en meros instrumentos o herramientas para la consecución de objetivos, generalmente ligados al progreso técnico, al beneficio económico o el mantenimiento del poder. Si nosotros, muchachos, discutimos solo la cantidad de horas, si discutimos el valor de la prestación y quién la ejecuta, nos falta esta filosofía que es central, que tiene que ver con la solidaridad, la corresponsabilidad en el cuidado y con la idea de que estamos ante un pilar fundamental de la sociedad. Y en otro video, que también está en la bibliografía, de una experta que está en Cataluña, que es uruguaya, hermosa persona, Carrasco, que los que circulan el tema del feminismo lo conocen muy bien, que es que los cuidados garantizan la vida. ¿Se entiende? Entonces, no podemos solo reducir los cuidados a la mirada instrumental. Y a veces los sistemas de cuidado los estamos discutiendo desde este lugar. No pasa solo por ver las horas de cuidados, el tipo de asistencia y asignar recursos. O sea, porque vamos a estar sesgados y el trabajador social, si es el que tiene la suerte, porque hoy en PAMI, por ejemplo, la internación domiciliaria no la da el trabajador social. La tiene que dar, no, la tiene que dar un equipo médico-social que pueda mirar las dos patas. Ahí está el tercer nivel. Entonces, esta es una discusión básica porque tiene que ver con la filosofía de la vida y tiene que ver con algo que pusimos acá, con una matriz humana falible. Tiene que ver con algo que dijimos en otro momento, que es la crítica a la banalización del dolor. Nos han enseñado que tenemos que estar siempre bien, en movimiento, y encima ahora tenemos que hacer economía silver. En realidad nos quieren sacar la última plata que tenemos y los últimos ahorros, pero parece que este es el modelo. Y esto no condice con toda esa gente que está con muchos problemas y que cada vez va a haber más, por eso es un tsunami. Por eso los españoles también esta semana están hablando de tsunami. Y por eso han pensado en una... Es algo muy controversial, pero creo que lo vamos a tener que discutir en algún momento. Tiene que estar en la agenda. Las personas dependientes y con necesidades insatisfechas necesitan una asignación aparte del haber previsionado. Pero Roberto, si no llega, sí, pero tenemos que dar la lucha en todos los campos. Y esto tiene que estar dentro de la agenda, porque si no somos el furgón de cola y nos siguen llevando con la zanahoria de que nos van a dar un 3, un 5, un 8 y seguimos perdiendo. Entonces, el problema que los mismos mayores también caen en esto. O sea, bueno, me van a dar cierta cantidad de horas, bueno, me van a dar un subsidio magro que no sirve para nada, para nada. Me van a dar una persona, ¿cuántas horas? Todo esto tiene que estar encuadrado en una mirada más amplia, en una mirada donde haya varios actores interactuando. Esto es fuente de trabajo. Esto es un nicho laboral, como decía la propaganda del sistema de cuidados. Pero lo central de esta filosofía y de esta filosofía de los cuidados es nuestra humanidad. No es una humanidad victoriosa, sino que es esta humanidad caída. Es la humanidad que nos permite entender la vulnerabilidad del otro a partir de nuestra propia vulnerabilidad. No somos grandiosos, no somos buenos cuando damos cuidado.
es el ser humano. Es el ser humano que también comporta el dolor y esta matriz humana falible. Esto es una discusión mucho más amplia que nos parece a muchos, no podemos dejar de considerar dentro de lo que es la seguridad social, porque si no estamos perdidos. Estamos perdidos, literalmente estamos perdidos. Entonces, la prestación de servicios basada en la razón instrumental es algo serializado y cuantificado. A ver cuántas horas, desde dependencias burocratizadas en base a la lógica de tareas, horas y valores de las prestaciones. La idea del horizonte de la sociedad de los cuidados es el recupero de la humanidad en sus propias limitaciones y la intersección de estas prácticas por parte de actores implicados, no solo equipos interdisciplinarios, sino básicamente también los mayores, a través de nuestras propias organizaciones, tenemos mucho y debemos decir mucho en términos al estado del arte y de devastación de este segmento. Estamos en muchos reclamos. Personalmente, creo que tenemos que sumar a esos reclamos el reclamo en términos de un sistema integral de cuidados. Bueno, un poco esto. ¿Se acuerdan? Matrix. Si tomás la pastilla azul, la historia acaba. Despiertas empezás a ver la realidad. Si tomás la pastilla roja y te olvidás que está reprimiendo la gendarmería, te olvidás que este chiquito es transparente porque es negro y es pobre. Vos tenés que optar por ver qué pastilla vas a tomar. Bueno, y esto lo conocen. Sin lucha no hay victoria. Yo quiero que te comas la lagartija que nos viene a molestarme. Hay una lagartija, Michifú. Hay una lagartija que me molesta. ¿La podés comer? Porque es muy molesta. Hay un micrófono abierto. Micrófono abierto, sí. Estoy tratando de cerrarla ahí. Bueno, ahí recién la compañera de la lagartija no es un tema menor. Bueno, corrí un poquitito, ustedes tienen todo el material, tienen también un soporte que ya lo subimos con muchos materiales, con mucha bibliografía. De todo esto creo que es lo que les dije al principio, es muy importante el tema de la agenda y el tema de inclusión. Me interesa la opinión de Guillermo particularmente, porque me interesa la opinión de todos, pero en esto de realmente incluirlo en la agenda. Y bueno, y particularmente creo que todo esto tiene que estar muy atento a la mirada instrumental, a la mirada serializada, a la mirada industrializada. No, es una imagen humanizada y es una imagen que nos implica, que es vincular. Nosotros damos cuidados y somos objeto de cuidados. Y el cuidado no es solo a la gente que se capacita, que tiene que ser con esta filosofía, con una filosofía humanista, ¿no es así? Sino que nosotros tenemos que recibir cuidados de toda la sociedad. Y nosotros también tenemos que ser cuidadosos. Probablemente en un momento donde la violencia, como decimos en la calle, Silvia, garpa más, ¿no? Garpa más ser violento, ser alocado, alocada. Es también un voto en favor del cuidado, del respeto, y porque es totalmente aleatorio esto de quién cuida y quién es cuidado. Si no cuidamos a esa familia, también estamos perdidos. Algo que siempre
los que hemos estado en PAMI sabemos que estábamos pendientes de ver cómo interactuar y a veces no nos dejaban, tenemos que decir la verdad. Pero no es porque hemos hecho múltiples esfuerzos de trabajar con familiares. Bueno, la mesa está servida, le doy la propuesta de coordinación si Dora tiene ganas, se tiene que desmutear. Bueno, y el que quiere hablar o levanta la mano bueno, se va alternando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? A ver quién quiere hablar, quién quiere opinar. Guillermo, no sé. Bueno, no sé si ahí Roberto me engancha siempre. Te provoco. Sí. No, bueno, yo, algunos me conocen, yo estoy en la CTA de la capital y en previsión social, digamos, en el tema de que también como simplificación se dice el tema de los jubilados, las jubiladas, pero donde se nos mete evidentemente todo el tema de los, no sé cómo llamarlo, de las personas mayores. Y sí, de hecho en nuestro programa, en nuestro, digamos, listado de reivindicaciones, de reclamos, que lo hemos presentado en congresos, en distintos lugares, figura siempre el tema de los cuidados, el tema de un sistema de cuidados. Inclusive llegamos a hablar alguna vez una cuestión de leyes, pero sería de un derecho al cuidado, ¿no? Sería una forma de ponernos en esta situación donde cada uno, cada persona por existir tendría derecho a ser cuidado. Y el fondo, la razón filosófica, bueno, la que decía Roberto, nosotros entendemos que como personas, como seres humanos, sí, que nos decimos que estamos en una sociedad, ¿no? El ser humano, primero el ser humano de los filósofos franceses del siglo XVIII no existe, el ser humano natural, que esto después lleva un montón de confusiones, porque ¿no? La idea esta que hoy los liberales la sostienen es que habría un ser humano, que es un invento de estos filósofos del siglo XVIII, que sería libre, ¿no? Sería libre, y entonces la función del sistema social sería devolverle esa libertad que evidentemente, dicho en esos términos, una libertad como una autonomía, como libertad como poder hacer lo que uno quiere, simplemente esa libertad no se entiende si no es con búsqueda de poder, ¿no? En este sentido, la libertad es tener poder. Si uno tiene poder y tiene dinero, es cuando más puede hacer. En realidad la sociedad es medio, como la entendemos, es al revés. Tenemos seres humanos que siempre vivieron en sociedad, no hubo el Homo sapiens aislado desde distintas formas, pero siempre vivió en sociedad, siempre fue dependiente, siempre envejeció, siempre recibió, ahí está circulando, ha circulado por internet una cosa que por ahí algunos la vieron, que decía el primer signo de los antropólogos de humanidad o de civilización, y era un hueso, un fémur que había sido, se había quebrado y, y se había soldado. Y entonces eso implicaba que esa persona, ese ser humano
de decenas de miles de años atrás o cientos de miles de años atrás, estaba en una sociedad que lo había cuidado. Y esto, evidentemente, es lo que estamos también en este momento. Yo el encuentro pasado decía, bueno, era una de las formas que justificaba que también como jubilados pertenecíamos a clase trabajadora, ¿no? Porque no podemos escindir con un sentido social, con un sentido de humanidad, que dejemos de trabajar y nos convirtamos en otra cosa. Y bueno, todo esto tiene que ver con los cuidados, con que realmente si somos una sociedad, y bueno, y una sociedad donde aparece este tsunami que dice Roberto, una sociedad donde lo- cada vez la proporción de población envejecida va aumentando, por cuestiones culturales por un lado, por cuestiones de avance de la medicina, pero cada vez somos más los viejos y bueno, y esto, bueno, te lo escuché a vos, Roberto, vos decías, bueno, es un tema, ¿no? Porque medio como que hay dos soluciones, ¿no? O los matamos a todos, eutanasia para todos los viejos, y nos sacamos el problema encima, o nos sentamos a ver qué hacemos con esta situación que tenemos ahora, ¿no? Esto lo decías vos, Roberto, no me acuerdo cuándo. Eh, pero yo creo que sí, yo creo que tenemos que ir a una sociedad de cuidados. Bueno, vos nombraste Uruguay, Uruguay tiene en su legislación el derecho al cuidado. Yo me acuerdo, ahora volvió a cambiar el gobierno, está el Frente Amplio en Uruguay, pero cuando asumió la calle Pou, el último, una de las primeras cosas, no sé bien los detalles, pero atacó el sistema de cuidado, y a mí lo que me quedó de eso fue eh, el argumento. Fíjate qué hijo de puta, digamos, ¿no? Para decirlo rápidamente. Decía, porque así le devolvemos a la familia, a las familias, su función afectiva y de cercanía a la persona, cuando es justamente todo lo contrario. Lo que hay que liberar a la familia es de la carga física y de la carga económica. El afecto va a estar siempre. No hay una cuestión ahí del afecto, pero sí la cuestión, como vos decís, y hoy hay mujeres de 70 que tienen madres de 90 y las tienen que cuidar, y bueno, y esto cada vez es peor. O sea que, bueno, agrego esto como, y termino, como digamos, eh, contrario a lo que decía la calle Pou. Justamente hay que liberar, hay que dejar los afectos de la familia y liberarlo de la cuestión física y de la cuestión monetaria. Bueno, nada más, no hablo más. Muchas gracias, Guillermo. Miriam, que quería hablar. Sí, sí, yo pensaba bueno, es muy reciente la nota, el artículo que se visualizó en pantalla sobre España, sobre el tsunami y la necesidad el planteo de necesidad de políticas de cuidado. Y pensaba qué es lo que está sucediendo por ejemplo, en España, qué fue lo que sucedió, qué factores, qué elementos están interviniendo por ahí hoy en la sociedad que hizo que apareciera una nota como esa. Lo pregunto como por desconocimiento, digo, no, es una nota de hace pocos días esa, ¿verdad? Sí, puedo. Sí, Roberto. Sí. Mira, yo tuve oportunidad de estar en España
Les cuento, porque eso tuve la oportunidad de estar en España. Porque habíamos llevado adelante, yo hice un curso internacional, pero que era una semana en Colombia sobre gerontología. Y, entre comillas, fui premiado, para decirlo de alguna manera, por el proyecto de creo que fue la primera cooperativa de cuidadores en Corrientes Capital. En ese momento yo no estaba en PAMI y yo tuve que dejar de cobrar mi sueldo el tiempo que estuve en España. No pude convencerla, a la doctora Rosso, con tradición de izquierda, de que eso era beneficioso para nosotros. No por mí, sino por lo que yo podía ver y lo que podía traer. Cosa que hice que cuando volví, disculpen que sea, estoy grande y empiezo a ser muy autorreferencial, autobiográfico, pero les cuento la anécdota. En esa oportunidad estaba Zapatero, y Zapatero decide innovar con el cuarto pilar del estado de bienestar, que era la atención de la dependencia, Miriam. Entonces, él decía que la seguridad social es la salud, la educación, la previsión, perdón, el trabajo, y también todo lo que tiene que ver con la dependencia. A partir de eso nace la ley de la dependencia. Esto tiene que ver con una perspectiva política, y bien la encara, me parece muy pertinente lo que dijo Guillermo. Yo lo provoco porque me parece que no solo por lo que sabe, sino también por la propia representación que tiene. Y a veces lo árido que es para las organizaciones sembrar en este como en otros campos. Entonces, ¿a dónde voy? Esto tiene que ver con una tradición, podríamos decir, más del gobierno socialista, si uno lo fuera a ver en términos políticos. Lo mismo que en Uruguay. Acá le dicen progresista, puede tener distintos nombres. Mujica precisamente tenía que ver un poco con esa inspiración. Pero a lo que quiero ir, si me permiten, es de nuevo a la primera herramienta que pusimos. Ahí quieren hablar de Alejandra, ahora Dora le da. A la primera herramienta que pusimos, gorda, que pusimos en la caja de herramientas, que es la complejidad. Si nosotros no pensamos en términos de interacción, no vamos a solucionar ningún problema que tengamos. Estamos en un nivel de fragmentación terrible, terrible. Entonces, esto tiene que ver con toda una idea de la extensión del estado de bienestar. Podremos discutir si es hora de extender o no. Podremos ir a otros regímenes que tiene que ver más con la democracia. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre los tres modelos de seguridad social en Europa? Que es el del sur de Europa, donde incluyo a España, el del centro europeo, Francia, Países Bajos, Alemania, y el de los países nórdicos. Tiene que ver precisamente con la inclusión de los cuidados. La diferencia entre del segundo al tercer modelo y del primero al segundo modelo. Claramente. Y ahí no se está solo jugando una ideología, se está también jugando una posición ante la vida. A ver, yo no me desdigo de cómo pienso, pero lo que digo que no tengo que poner por delante mi ideología únicamente, sino que tengo que enfocar el problema. Y trabajar en clave de complejidad es este soberano problema, no es si sos de izquierda o de derecha, y Ken lo puso muy bien. Esto es una potestad de la familia. ¿Potestad de quién? Si están hechos percha. Si cada mes hay más viejos solos en hogares unipersonales. ¿De qué familia me estás hablando? Y a la vez, los temas de género, pavada de tema, ¿no es así?
Entonces ya no hay mujeres tontas, hay mujeres resignadas y doblegadas por la responsabilidad, que es otra cosa, que es otra cosa. Entonces, uno lo puede poner en un debate político, pero no me parece lo más adecuado. Yo creo que estamos tratando de trabajar la complejidad desde la idea que si no nos ponemos de acuerdo entre distintos actores, y no estoy diciendo solo actores políticos, no podemos primero diagnosticar cuál es el problema y segundo intentar resolverlo. Entonces, la clave de la complejidad es trabajar sobre problemas. No estamos trabajando sobre lindas decisiones, lo que van a hacer ahora nuestros candidatos o los... ¿No? Está bien, estamos trabajando, diría yo, o propondría, o pensaría, cuáles son los problemas, y en este caso, cuáles son los problemas de nuestra sociedad, y particularmente, cuáles son los problemas de los mayores dependientes en sus domicilios que están interconectados con otros actores. Entonces, el cuidado tiene que ver precisamente con esta mirada de complejidad y con la insuficiencia de un solo actor, aunque tenga todo el poder político, que no lo tiene nadie hoy. Entonces, me parece que es un llamado también al cuidado en términos de cómo definimos los problemas. Acá lo que me interesa es que vislumbremos el problema y empecemos a pensar o sigamos pensando, bueno, ¿por qué no aparece en la agenda? ¿No es así? ¿Por qué? ¿Y quiénes lo tienen que afrontar? En ese sentido trato de responderte, no sé, traté de hacer un recuento histórico, pero básicamente yo creo que tenemos que trabajar sobre lo que tenemos por delante con esa mirada estratégica. Gracias, Roberto. Perdón, ahí está. Totalmente de acuerdo. Alejandra, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. noches, ¿cómo están? Me, o sea, es como que lo tengo re claro y es como que escucharlos a ustedes me hace replantear un montón de cosas, digo. Qué bueno. Esto de quién, cómo cuidar, o sea, cómo cuidar, o sea, cómo nos cuidan lo que nos cuidan, o sea, cómo pensarlo, replantearlo, desde dónde y hacia dónde, ¿no? Porque en mi corta o larga historia de vida, yo tengo 58 años, siempre he visto a los adultos mayores como que en algún momento generamos el problema. O sea, es como las niñeces. Digo, los niños cuando nacen, los padres te lo dan porque ya te jubilaste, entonces sos abuela. Entonces dicen, bueno, ahora que la abuela está jubilada, tiene tiempo, te cuida, anda a buscármelo, tráemelo. Y eso como genera una dependencia también de los hijos, ¿no? En una edad que nos necesitan también. Ahora, nunca ven si nosotros necesitamos en algún momento de la vida que nos escuchen cuáles son nuestras dolencias. O sea, qué es lo que nos duele a nosotros y de dónde nos interpelamos, si realmente queremos que nos cuiden como ellos quieren o creen que nos pueden cuidar. O sea, es como pregunta sin respuesta. Y a su vez vas caminando y decís, bueno, podría ser por este lado. Yo siempre en mis luchas digo que nosotros como cuando llegamos a un momento de la vida y pasamos a ser dependientes, no debería ser, en mi caso, pienso yo, quienes sean en nuestra familia quienes deban cuidarnos. Si bien nos quieren, nos aman, quieren cuidarnos, después terminamos siendo una carga. ¿Por qué? Porque se va pasando del hijo a la hija, de la hija al nieto, del nieto a la nieta. Entonces se va haciendo generaciones que van hasta a veces sintiéndose obligados a cuidar a la abuela. Y a la abuela después no la quiere cuidar nadie, digo yo. Entonces es como una cosa, una contradicciones continuas cuando uno llega a cierta edad de la vida. Yo digo, nosotros
cuando llegamos al momento de jubilarnos, si no tenemos una vida activa, que podamos continuar con esa vida activa y que tengamos carácter también, porque hasta pareciera que el carácter se nos cae y pasamos a ser sumisos, de decir todo que sí. Entonces, bueno, sí, tienes razón, sí, mi nietito tiene razón, sí, mi hijito tiene razón. Y lo que teníamos en el momento laboral era increpar a todo el mundo o pelearnos con alguno en la calle, digo yo, y manteníamos una vida activa. Cuando nos jubilamos pasamos a hacer una vida pasiva, que la odio esa palabra, porque no somos pasivos de nada, al contrario, tenemos dolencias, tenemos necesidades, tenemos deseos, tenemos rutinas que nos rompieron. La jubilación está re linda, pero si no tenemos cómo habernos planteado qué vamos a hacer el día después de jubilarnos, nos caemos en un abismo. En ese abismo donde empezamos a depender de que un médico nos diga que toma esta pastillita, como decían ustedes recién, y empezamos a tomar de todos los colores. Ya después no sabemos para qué tomamos y por qué las tomamos. Y después yo creo que hay que insistir mucho. Yo culpo al Estado de todo, siempre he culpado a todos los Estados, porque soy rebelde con los Estados, yo no tengo banderías políticas, pero bueno, uno milita política, pero ningún Estado nos ha escuchado y nos ha cuidado. Creo que nosotros deberíamos seguir luchando porque tengamos centros de día donde, así como las personas con discapacidad tienen centros de día a cierta edad, y después a la noche vuelven a sus casas, y dentro de todas esas horas su familia descansa un poco, no estoy hablando mal, digo, descansamos un poco de todo lo que significa esa carga, donde pasan a cuidarlos en los centros de día. Digo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de decir, bueno, mira, hay un centro de día donde puede ir y a la noche volver a su casa tranquilo y hacer sus cosas como las viene haciendo, donde esté mínimamente con personas que puedan reavivarse. Tampoco estoy tan de acuerdo con los talleres por la memoria, con el yoga y todo eso, pero bueno, soy yo la que se contradice continuamente. Así que a mí me parece que habría que luchar por eso. Las prestadoras deberían tener una política más, no solo para los jóvenes que necesitan, sino también mucho más profunda para nuestra edad. A partir de los 60, cuando nos jubilamos, digo, ¿cuáles son las políticas que realmente garantizan una vida a la vejez? Porque incluso ahora duramos tantos años que yo digo siempre que pongo el ejemplo de Mirta Legrand. Digo, va a cumplir 100 años y está más lúcida que nosotros, y nunca fue un taller por la memoria. Al contrario, ahora está de acuerdo con el gobierno nacional otra vez, así que hasta ella es contradictoria, digo. Entonces, yo no sé si sirven o no sirven, la verdad, no lo sé. Y el paso del tiempo hace que hasta nos rebelemos también en algún sentido, porque también nosotras como mujeres, muchas no podemos cambiar esta lucha del movimiento de mujeres, digo, y queremos que nos cuiden nuestras hijas, queremos que nuestra médica sea médica mujer, o sea, seguimos manteniendo una estructura que no nos es tan fácil cambiar. Entonces digo, todo esto que nosotros podemos llegar a cambiar, nos faltan 88 años, como decimos desde el movimiento de mujeres, va a ser para las futuras generaciones lo que nosotros podamos llegar a dejar. Ya no es para nosotros, sino que nosotros tenemos que poner en agenda que realmente qué es lo que queremos o cómo lo queremos y hacia dónde queremos ir cuando tengamos que ir. También en algún momento hay que empezar a hablar de cuál es nuestro deseo al momento de que tengamos que partir, porque también es una política de cuidado. No sufrir, yo siempre digo lo mismo. Si algún día me pasa algo y me ven sufrir, hagan lo que tengan que hacer. Porque llorarán 2 o 3 días, pero no me van a hacer sufrir a mí. Gracias, compañeros y compañeras. No, gracias a vos, Alejandra. Mariana, querida. No se oye. Sí, ahí va. Lo que yo quería decirles y contarles un poco es como que esto a mí me sensibiliza demasiado,
y les quería contar un hecho más que nada personal, que es algo que aconteció con mi mamá en el momento que requirió los cuidados. Mi mamá fue una persona muy sana, falleció a los 96 años y más o menos a los años 95 y 8 meses o 10 meses nos comenzó a dar algún inconveniente en la casa. Nosotros éramos 7 hijos que ella tenía, de los cuales éramos 6 mujeres y un varón, de los cuales, imagínense, 7 opiniones diferentes para el cuidado y que nadie tenía tiempo. Pero siempre hay quienes se hacen cargo, ¿no? Están los que dicen, no, yo no puedo, yo tengo mis nietos, yo tengo mis hijos, yo tengo esto o lo otro, y chao. Entonces es como que no hay solución. Entonces viene otra y dice, bueno, pongámoslo en un geriátrico, total, sale del sanatorio y la llevamos al geriátrico y que no se va a dar cuenta. Puede ser que no se dé cuenta, pero en ese momento, por ejemplo, mi mamá fue a un geriátrico 2 días nada más, porque la sacamos de ese geriátrico, en el cual nosotros reunimos un dinero y la pudimos internar. Hoy un geriátrico que sale alrededor de 3, 4 millones de pesos, entre 7 hermanos tenemos que poner 450.000 pesos cada uno, el equivalente a un poco más de una jubilación. No se podría. Entonces es como que todo va, en ese momento sí, reunimos el dinero, pusimos un poco cada uno, a nadie nos molestó poner eso, pero bueno, pagamos un mes y estuvo 2 días, lo cual la volvimos a llevar a su casa. No sabíamos qué hacer, porque uno sabe de cuidados, sabe la hora de la comida, sabe el remedio, pero muchas otras cosas uno no lo sabe. Y no teníamos una ayuda externa, ni tampoco nadie que nos asesorara al respecto, de cómo llevar adelante, a dónde recurrir, quiénes son los especialistas, porque de última uno lo que tiene es mucho amor y mucho cariño para esa persona, pero de última uno no sabe de repente cómo son las cosas. Y la paciencia que uno tiene, porque también ya es grande, uno, porque está en una edad media en el que cuidas a tus hijos y a tus nietos, si los tenés, y tenés que cuidar a tus mayores. Entonces como que uno está tirado de todos los lugares. Entonces no sabés qué hacer. Vos a una criatura le contestás 10 veces o 20 o 50 veces la misma pregunta y se la contestás. Con un mayor es diferente. Y bueno, esas cosas. Que yo no estoy de acuerdo con los geriátricos. Hice todo lo posible para mantener a mi mamá en su casa, que es más, ella estaba en su casa y pedía ir a su casa. O sea que noción de dónde estaba tampoco mucho tenía. Entonces, no sé, a veces pienso que esto de los cuidados que tiene que tener la persona, creo que si no está en la agenda, uno tiene que luchar para que esté en una agenda política, para que se hable, para que se trate. Porque si no, lo que siento con el PAMI es que se fue degradando día a día. Y yo digo, hay que fundir el PAMI para refundarlo. Entonces, creo que las alternativas las tenemos, digamos, no sé, creo que nosotros, si tenemos conocimiento y conciencia de lo que estamos viviendo y haciendo, creo que tenemos en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestra palabra, la forma de poder dialogar para poder cambiar estas cosas, aunque sea lo mínimo, pero vale la pena. Bueno, nada, eso. Quería hablarlo desde lo personal y no desde otro lugar. Bueno, gracias por escucharme. Y ahora no sé si está Silvia o Ángel. Bueno, gracias. Dora, estás muteada. Dora, estás muteada. Ahí. Bueno, no, decía que Mariana, gracias por compartir. Y por favor, Angie. Está Silvia, está Angie. Ahí está. Angie. Hola, buenas noches. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, creo que lo que ha dicho la compañera, esto de cómo morir también, ¿no? Es un tema que no se toca
el tema de la muerte, y aprender a morir, más allá de vivir, digamos, de un modo con cuidados, por ejemplo, se vive muy bien, muchísimo mejor, obviamente que sin cuidado. Aprender a morir es un modo que hace poquito, bueno, ayer se nos fue el Pepe, y cómo ha vivido ese hombre para poder decir, me muero feliz, ¿no? Poder aprender de ese modo y que nos guíen, Mariana decía recién, no sé, a pesar de que por ahí uno hizo mucho curso y demás, pero cuando te toca a vos, no sabés cuál es el camino, ¿no? Por eso el tema es tan complejo. Es complejo, es comunitario, deberíamos tener por sobre todo algo que dijo Alejandra, que ella lo dijo desde lugares como hace la AMIA, de centros de día, redes, ¿no? Creo que las redes son fundantes para el adulto. Cuando tenemos redes, podríamos poder saber elegir cómo comunicarnos, a dónde, desde dónde, con quiénes, porque no somos expertos en cómo nos vamos, cómo ayudar a nuestros padres cuando uno también es grande, ¿no? Tengo una abuela de Plaza de Mayo, que es mi tía, que en este momento está grave, con 96 años, y su hija tiene 31. O sea, y está a cargo de los cuidados y demás. Es difícil, porque tenés que internarla, porque tenés que sacarla, porque tenés que traerla, porque tenés que llevarla, porque no te conoce. Aprender a conocer y aprender también, porque uno dice, yo no quiero ser carga para mi familia. Es terrible pensarse como carga, ¿no? Cuando uno vivió y uno experimentó una vida, ser carga es como sentir un peso sobre el cuerpo, y yo creo que por eso también hay tanto suicidio en adultos mayores, ¿no? Porque, ¿qué hacemos cuando estamos solos, por sobre todo, ¿no? Cuando no hay comunidad. Creo que es complejo, es comunitario, eso que por ahí se decía, no se puede cambiar el patrón de la genética, pero sí el código postal. Creo que desde ahí empieza el cambio, ¿no? Desde el cambio del código postal, porque eso te va a dar la posibilidad de vivir bien y morir mejor. Así que eso es todo. Y gracias por alimentarnos en este aspecto de la lucha, por sobre todo seguir en lucha más allá de los años que tengamos, porque como decía mi bisabuela de 104 años uruguaya, decía que me agarre haciendo, que me agarre pensando y proyectando. Así que gracias. Gracias, Angie. Ahora quiere hablar Silvia, ¿verdad? Silvia. No se te oye, Silvia. Silvia, no se te oye. Ahí, desmuteate. Ahí, a ver. No. No se escucha. Hay algo en el micrófono. Pero probablemente la compatibilidad del micrófono abajo, Silvia, ¿viste que dice audio? Probablemente hay un modo que hay que tocar para que podamos oírte. Abajo, a la izquierda, con la flecha, si tocas a lo mejor dentro de audio, se te puede en la pantalla. Ah, porque está usando la... No. Qué grande, Silvia, por favor. No, no se escucha, no se escucha. Hay censura a la marplatense. Hay censura. No, nunca. Lo vas a seguir intentando hasta que pueda hablar, vas a ver. Claro, claro. Fíjate, probá los micrófonos y mientras tanto, si te parece que vaya Victoria, después hablo yo, si hay posibilidad. Victoria. Anda probando, Silvia, las alternativas de micrófono de audio. Con la flechita a la izquierda. ¿Ahora me escuchan?
Sí. Sí. Perfecto, ¿no? Porque yo fui muy correcta cuando entré y me anulé. Entonces, Todo. sí. Bueno, les cuento de que ya les dije de que soy adoptiva de Mar del Plata y lo primero que quise hacer cuando vine fue, bueno, anotarme en la Facultad de Adultos Mayores, ofrecer talleres. Yo soy operadora en psicología social y licenciada en psicología social y acompañante terapéutico, entre otras cosas. Bueno, fui a la facultad, en la cual también hago talleres, tienen una multiplicidad de actividades para los mayores, cosa que me gratifico y me da un aspecto, la posibilidad de integrarme a grupos pares, porque todos tenemos las mismas inquietudes. Vos vas a un taller que te sentís en pertenencia, entonces tenés cosas en común, bueno, perfecto, pero es una sociedad marplatense muy cerrada. Porque los vínculos, por ejemplo, los que uno tiene en Capital, no los tenemos acá. Fui a también ofrecer mis talleres en PAMI. Por distintas circunstancias, en un momento necesité un incremento. Bueno, digo, bueno, voy a qué sé yo, limpiar un poco el tema del acompañamiento, y yo lo hacía siempre en adicciones, no en mayores. Bueno, no me llamaron, dijeron de que llevé el proyecto, qué sé yo, y quedó ahí. Lo que sí hay acá es mucha gente mayor y que vivimos solos. Entonces nos autocuidamos, porque hay mucho cuidado que uno hace, tomar conciencia del aquí y ahora. Bueno, todas las tendencias que uno hace en prevención, las estoy poniendo en práctica para mí y para mi entorno. Entonces, me resulta muy valioso lo que vos decís, de todo lo que pasa en España, la posibilidad de vivir que tienen en Uruguay. Yo fui hace poco a dar un taller allá y me ayorné con un montón de terapeutas de distintas líneas que estaban muy unidos en el dar contención. Acá es una ciudad diferente, Capital también es una ciudad que se maneja sin la organización del cuidado al adulto mayor, sin la prevención. Eso es lo que yo registro. Ojalá que podamos hacer algo, porque debe de ser muy, muy interesante y muy autogratificante. Traté de ayudar a mis consuegros. Bueno, me tocó pasar por lo que pasó Mariana, obvio, con distintos familiares. Uno está en la desesperación y en el hacerse cargo, que significa no dormir porque estás cuidando. En su momento me tocó en la época activa mía, que trabajaba, atendía y cuidaba a la noche a mi padre y a mi madre en su momento. O sea que, y estamos hablando de 30 o 40 años atrás, o 20, entonces no es un problema de ahora, es un problema que se va transformando de gobierno a gobierno y no lo tienen en cuenta. A nivel sindical también
Yo pertenecía o pertenezco al gremio de Luz y Fuerza. Cuando llevé un proyecto de hacer orientaciones a personas que se estaban por jubilar, abrirles el aspecto, y lo metieron en el cajón de los recuerdos. Así que bueno, más esto. Silvia, ¿Eh? muchas gracias por tu aporte. Por favor, gracias a vos. Gracias. Victoria, ¿querés hablar ahora? Sí, sí, les quiero contar las experiencias que tenemos acá en Formosa, con todo lo que implica Formosa y lo que se conoce de Formosa, pero yo soy muy crítica a la línea de gobierno, pero les quiero contar qué cosas buenas sí se hacen. Aquí en toda la provincia existen unas casas que se llaman la Casa de la Solidaridad, donde se ofrece a los adultos mayores, a las personas por ahí con recursos bajos, comedores y espacios de encuentro, esto que por ahí contaba o planteaba, ¿no, Alejandra, sobre los centros de día. En las casas de la Solidaridad encontrás canchas de bochas, por ejemplo. Personas que ayudan a las señoras que quieran bordar, tejer o pintar a desarrollar esas actividades artísticas. Se desarrollan también encuentros deportivos a nivel barriales y hasta interprovinciales. Eso por un lado. Y otra de las actividades en las que yo sí estoy participando, que también están en diferentes puntos de la provincia, son gimnasios terapéuticos para personas adultas. Y las tenés reguladas para aquel que tiene mayor dificultad, son gimnasias en la silla, es así, sentados, pero que tienen una exigencia bastante importante, ¿no? Porque, bueno, son personas con determinadas limitaciones. Y en otro horario, una gimnasia como más activa, con más ritmo. Tenemos el iniciador de todo esto fue un profesor cubano, y eso se sigue implementando desde hace 25 años más o menos. O sea, como para dar ejemplos de qué actividades o qué redes se pueden llegar a armar desde tal vez una línea de gobierno que se ocupe. Obviamente, por mejorar hay muchas cosas, dificultades o defectos también hay muchas, pero esos aspectos para mí me parecen importantes resaltarlos como acciones favorables a la tercera edad o a los adultos mayores que, bueno, en mi caso me jubilé y se abrió esa chance de poder. Y se generan unos vínculos muy favorables o muy positivos, muy interesantes, de festejar mensualmente o cada 3 meses cumpleaños, por ejemplo. Entonces es toda una gran preparación de lo estético, el salir, el encontrarse, el ir a una confitería, a fin de año hacer una despedida del año. Entonces son vínculos favorables. Obviamente se atraviesa, porque el año pasado nos tocó atravesar la pérdida de un matrimonio como muy activo, muy participativo, con mucha energía, que fue golpeó mucho porque, bueno, el sábado falleció Arturo y para el martes falleció la señora, que fue una cosa así, ¿no? Pero se sobrelleva en el conjunto, en el estar los saludos mañaneros del buenos días, y hoy nos vamos al gym, chicas, y nos encontramos, y no, que hay mucha humedad, está por llover, y bla, bueno, cosas así, y a la noche la despedida. Entonces, como yo le digo por ahí a mi hija, no es reportarse, estamos vivos. El buen día es, bien, estamos vivos. Entonces, eso es un poquito de sentirnos acompañadas. Eso les quería comentar de lo que acá en Formosita, la linda pasa. Hola. Hola. Yo quería hacer una preguntita, si puede ser, a Victoria. La gente que asiste a esos lugares son personas que están físicamente bien, son semidependientes. ¿Y qué pasa con la gente que es dependiente
la que no se puede trasladar hacia esos lugares. Si sabes, digo, ¿no? Porque está bueno el planteo, pero digo, ¿qué pasa con las otras personas que no se pueden movilizar? Si sabes algo, si tenés idea. Claro, lo que nosotros vemos en el gimnasio, porque se desarrollan en estadios, ¿no? En diferentes o canchas o polideportivos de escuelas. Al que yo asisto, hay una kinesióloga que se ocupa específicamente de toda la parte de las personas con movilidades más reducidas. Van con sus bastones o con sus sillas de rueda. Las plenamente inmovilizadas no sé si hay una asistencia, pero con movilidad reducida sí. ¿Sí? Está un espacio en el que se ocupan de ese, y hay equipos, o sea, hay aparatología, masajistas que se ocupan de esas personas. Bueno, algo. Roberto pidió la palabra. Sí, ahora va a cerrar Roberto. Perdón. Se nos fue el tiempo. No. Primero, me parece que es cierto que por ahí uno puede, desde lejos, uno tiene algunas críticas respecto a algunos modos organizacionales, ¿no? En la provincia de Formosa, pero me parece que es una excelente idea y llevarla a la práctica más, la articulación entre distintos actores sociales, porque esto nos habla de un modelo organizacional nuevo. Pasando la frontera en Brasil, ellos hablan de núcleos en la salud colectiva ya hace tiempo, que a mi entender es, si me permiten, superadora del concepto de salud pública. Se habla de núcleos de responsabilidades compartidas. Esto significa, no es solo competencia del espacio actividades físicas. Se utiliza, lo escuché bien lo que decía Victoria, se utiliza la planta física a lo mejor de un dispositivo escolar. ¿Se entiende esto? O sea, esto da una idea. Yo puedo tener simpatías o antipatías con algunas cosas, pero lo que entiendo de estas casas de la solidaridad es que intentan una sinergia, porque estuve hablando de los kinesiólogos. ¿Qué es la sinergia? Ante un problema convergemos desde distintos lugares y no es solo responsabilidad del sector salud, porque no alcanza, porque no llega a esto que bien preguntaba Mariana. Entonces, a mí me parece que es una hallazgo. Hay otros ejemplos, incluso hay ejemplos en Colombia, hay ejemplos muy lindos dentro de la capital, que también hay barrios incluso, y manzanas. Es muy interesante. No es la misma experiencia, pero esto me parece que es muy interesante. Entonces, ¿a dónde voy? Que me parece que tenemos que converger detrás de objetivos compartidos y que, de alguna manera, el círculo virtuoso, si me permiten el término, de estas políticas tienen que ver con que podamos ponernos de acuerdo que los y las viejos, viejas, viejes tienen problemas y que es responsabilidad compartida. O sea, ya no estamos diciendo es absoluta responsabilidad del gobierno, porque voy a otro paso más, subo la apuesta. Entonces, esa cuestión virtuosa de ver, de reconocer, de asumir cuáles son los problemas, bueno, después la política tendrá su sesgo, su orientación, pero lo primero es esto. Luego
ver cuáles son las prioridades. Agárrate. ¿Cuáles son las prioridades en Formosa? Pero también esto amerita otro debate. Y obviamente esto tiene que ver con algún nivel de deliberación ahí adentro. ¿No es así? Porque, y ahí la miro a Miriam como trabajadora social, estamos, recién lo que decía Silvia o lo que decía Mariana, estamos acostumbrados a que cada ministerio cumple su dichosa tarea ministerial y se olvida de todo lo demás. Entonces, ¿por qué no vamos a establecer a contraturno actividades con mayores en plantas físicas generosas? Tenemos bloqueada la cabeza porque trabajamos con la fragmentación. Vuelvo sobre esto. Lo que intentan hacer ahí en las casas de la solidaridad es enfrentar desde distintas miradas un problema enorme, que es el problema esto de la complejidad del envejecimiento, que por un lado tiene la pata, como dijo la compañera, del código postal, y por otro lado la prevalencia que hay cada vez más personas mayores y hay menos recursos y la salud no alcanza. En la película, ¿se acuerdan? Tiene que ir al hospital. ¿Qué vas a hacer con esa señora en el hospital? Le van a dar una medicación y va a decir, tiene una demencia. ¿Y qué hace el neurólogo? Le va a describir, no, porque esto hay que tener paciencia. Es esta. Entonces, nosotros necesitamos avanzar más. Si recuerdan la primer charla donde habló Héctor, un querido compañero de Berisso, que Olivia lo conoció también, dijo, y ahora me meto de nuevo con los centros jubilados, que ya se fue Guillermo, se disculpó si tenía que ir. ¿Qué pasa con los mayores que están enfermos, se acuerdan? Y se vuelven dependientes. No viene una semana, no viene 2 semanas y después nos olvidamos. ¿Qué solidaridad en esta coqueta ciudad de Buenos Aires o en el conurbano? ¿De qué solidaridad? ¿Pero es mala fe? No, estoy pensando que tenemos, que no es que es un modelo exportable y aplicable, tenemos que pensar nuestros modelos por fuera del bloqueo, sobre todo que tenemos desde los sectores, y los profesionales somos los que más tenemos bloqueos, porque lo vamos a ver desde nuestra especialidad, y la especialidad segmenta y diferencia muchas cosas que tenemos que tratar de trabajar sinérgicamente. Voy a ser más audaz. Yo creo que los actuales centros de jubilados también se tienen que reconvertir, que se acabó el bonus de los viajes, del festejo de cumpleaños y de los bailes. ¿Porque está mal? No. Cuando digo que se acabó, es lo mismo cuando hablábamos de la actividad, es que es insuficiente. Es más, en España, estimados amigos y amigas, gestionan servicios para la atención de la dependencia. Repito, gestionan servicios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál sería el paso? Un poco tratando de pensar lo de Victoria con lo que decía Mariana. Somos quizás los que estamos en organizaciones, en la comunidad, con distintas orientaciones, podemos proveer de alertas tempranas para esa prevención que decíamos hace un rato. Por supuesto, después necesitamos también cierto saber de los distintos recursos. No vamos a entrar en una polémica acá. El centro de día, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es una barbaridad, o está mal orientado. El centro de día es un dispositivo para cierto nivel de restricción. Acá está confundido, salvo un solo centro de día, el de la calle Garay, que está aplicado en el sentido
dirigido a personas con problemas neurocognitivos. Pero no para decir, uy, todo lo que sabe Roberto, no. Tenemos que repensar todo, pero primero tenemos que repensar y cambiar la piel nosotros para llegar a ese círculo virtuoso, reconociendo la complejidad, reconociendo nuestras limitaciones, observando cómo están trabajando en otros. ¿Por qué rebotó Silvia? Porque lo está mirando fragmentariamente y del otro lado más. Entonces se pierde el recurso valioso de ella, ¿no? Un yanqui en la corte del rey Arturo. Ella dice, es una sociedad muy cerrada. Pero por supuesto, porque no podés ir solo, porque necesitas una articulación social que no está facilitada. Roberto. Sí, perdón. Lo cierro. Simplemente digo que nosotros como centros de jubilados hoy estamos en condiciones de detectar y de empezar a dar respuestas, de armar bolsas de trabajo con cuidadores conocidos y calificados, de controlar esos servicios y de hacerlo a bajo costo. Y si no lo hacemos, es porque no es un problema aparentemente para nosotros. Pero no nos quejemos cuando los mayores se pierden y no vienen a la fiesta, al baile o al viaje. Eso quería decir. Perdón. No, bueno, nos tenemos que despedir porque se nos fue el tiempo. Sí. Nos vemos el jueves que viene, Dios mediante. ¿Querés agregar algo más, Robert? No, ya hablé mucho, perdón. Pero es muy interesante el debate y son las experiencias que dicen cada compañero son muy ricas, porque es un baño de realidad, es un baño de realidad. Quería solamente aclarar que estos servicios, sobre todo de los gimnasios terapéuticos, es gratuito, es totalmente gratuito. Fundamental. Con un control de, Buenísimo, con un Victoria. un control de salud, porque nos toman la presión, nos miden, nos pesan, el tema de las vacunas, lo mismo lo hacen en lo que son los centros de día, todo el tema de las vacunas contra el COVID, eso nos siguen al pie de la letra. Buenísimo. Bueno, Nada más. qué lindo, qué bueno. Bueno, hasta el jueves y gracias por todo. Gracias a todos, muy lindo, muy rico las referencias. Chao. Chao. Chao, hasta la próxima.